soy Ezequiel, soy actualmente dinamizador de este centro de interpretación histórica Castillo de los Molares, y aquí pues bueno, aquí aparte de poder visitar el castillo, un castillo del siglo XIV realizado como gran parte de los castillos de la zona tras la Reconquista, pues se puede ver además los hitos más importantes de este pueblo, de los Molares. Un primer paso pues son los primeros pobladores que se situaron aquí aprovechando la importancia de la ganadería y de la agricultura, ser una zona muy fértil. Son los primeros dólmenes hace prácticamente 6.000 años. Luego en otra segunda sala pues encontramos sus sucesores, la época calcolítica, en la que además de trabajar la piedra pues se introduce la tecnología del cobre. Ya pasamos, después de la importancia que evidentemente tiene también esta zona en la época del bronce, de la época romana. Ese espacio de la Reconquista, como esta zona se tiene que encastillar porque está muy cerca de la frontera, muy cerca de ese espacio que se denominó la Banda Morisca, que era esa frontera entre el reino de Granada y los reinos cristianos que iban avanzando por el valle del Guadalquivir, y se explica pues un poco esa dinámica de torres vigía y de otros asentamientos con torres fortalezas, donde se iba construyendo nuevas poblaciones, en algunos casos aprovechando poblaciones anteriores que se habían conquistado, y otras, como en el caso de los Molares, que había llegado a la ruina absoluta tras la conquista cristiana y se tiene que refundar. Con facilidades fiscales y facilidades de donación de tierras, pues se tiene que volver a poblar, y así pues se refunda la población de los Molares.
Posteriormente, pues Los Molares se hace muy importante, es una población económicamente que adquiere gran importancia desde finales del siglo XV y sobre todo siglo XVI y parte del XVII hasta la crisis del XVII, que fue con la creación de una feria comercial que se creó aquí primero pues para mayor gloria de María de Mendoza, la mujer de Pere Afán de Ribera y hija del famoso Marqués de Santillana, de Íñigo López de Mendoza, que gracias a la conexión que la familia Mendoza tenía con el rey Enrique IV, pues consiguió esa feria comercial que gracias luego al descubrimiento de América, pues se vio en un lugar espléndido para comerciar aquellos productos que era necesario enviar luego en los galeones a zonas americanas, y parece ser que se convirtió en una de las ferias más importantes de la península en la exportación, en el comercio de todo tipo de telas y de tejidos, aunque se vendió de todo en esa feria. Para darnos cuenta de la importancia que tuvo esa feria, hay incluso algunas pequeñas citas literarias que demuestran que la feria tenía cierto predicamento a nivel peninsular e incluso probablemente internacional, con esas materias primas que llegaban de todas partes de Europa, incluso también pues de la zona americana. Esa feria pues decayó con la crisis general del siglo XVII. Los Molares volvió a ser un pueblo pues humilde, pequeño, agrícola. Anteriormente pues gran parte de la población vivía de alojar y de alquilar a los mercaderes que alquilaban las tiendas, alquilaban locales comerciales. Cuando todo eso cesó en el siglo XVII, pues se perdió esa riqueza. La familia que durante varios siglos mantuvo los señores de los Molares fueron los duques de Alcalá, posteriormente duques de Medinaceli, y ellos pues con la desamortización y la abolición de los señoríos pues dejaron el pueblo en el siglo XIX, y ahí pues tenemos también algún episodio interesante que se explica también en la zona de la Torre, en la que un utrerano muy conocido, Enrique de la Cuadra y Gibada, pues restaura nuestro castillo para darse importancia en la sociedad política y económica que él frecuentaba, cultural, y lo restaura con el primer cemento moderno, el cemento Portland. Se le hace un recubrimiento que hoy da la sensación de que en cierta forma puede ser un castillo, o nos dicen a veces que puede ser un castillo inventado, pero nada más lejos de la realidad, simplemente ese recubrimiento que con restauraciones sucesivas pues se le ha dado valor a esa restauración decimonónica, y todavía podemos ver el aspecto externo en algunos puntos que dejó Enrique de la Cuadra. Y finalmente pues se hace un recorrido también por la propia estructura del castillo, que es un castillo es un edificio defensivo como todos los castillos, por lo tanto no es excesivamente cómodo para vivir, pero nos enseña a su paso pues los distintos elementos defensivos y de vigilancia que tenían en la época, y finalmente pues un mirador que también pues nos hace ver pues cómo era pues, el paisaje que había en esta zona. Creemos que es importante e interesante visitar un lugar como este, porque la campiña en general pues no tiene tampoco mucha proyección turística, cultural, tradicionalmente, y es una buena oportunidad de conocer cómo era la historia de esta zona tan importante, porque no nos engañemos, pues la agricultura y demás, tradicionalmente, tanto la agricultura como la ganadería, ha sido muy importante para las distintas culturas,
y aunque ahora pues los pueblos agrícolas pues son no tienen esa proyección, por desgracia, que pudieran tener en un pasado, pero nos enseña mucho de cómo estamos en el corazón de la producción de lo más importante, que eran los alimentos, que era la riqueza agrícola, y cómo hay una riqueza también monumental aparejada a esa historia que ha dejado huella, desde esa prehistoria que se preocupó por instalarse aquí gracias a esa riqueza agrícola, como luego pues esa defensa que se hizo de las épocas de las zonas recién conquistadas. Y nada más, pues animo a todos los espectadores a que visiten este castillo tan singular y al mismo tiempo tan típico de esta época de la Reconquista, y que puedan pues recorrer nuestros hitos más importantes. Muchas gracias por su visita.